Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz, Mayarí Holguín, 1926. Procedente de una familia de hacendados gallegos, siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso. Fidel Castro estudió Derecho en la Universidad de La Habana, por la que se doctoró en 1950. Su ideología izquierdista lo llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo en 1947. El fracaso de la misma motivó su exilio en México. Vuelto a Cuba, militó en el Partido del Pueblo Cubano y pocos años después retomó su actividad revolucionaria, esta vez contra la férrea dictadura instaurada en 1952 tras un golpe de Estado por el general Fulgencio Batista en 1952 a 1958, que puso al país al servicio de su propio provecho y de los intereses norteamericanos. Su primer intento fue el asalto al cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba, en 1953, que saldó con un fracaso. El cuartel no llegó a ser tomado y la acción no provocó la esperada insurrección popular. Pese al descalabro militar, Castro se anotó una victoria política, ya que aquel acto dio a sus protagonistas una gran popularidad que se vio acrecentada durante el juicio subsiguiente, en el que Castro se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político. La historia me absolverá. Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, de los que solo cumplió 2 en la isla de Pinos, merced a un indulto que le puso en libertad en 1955. Se exilió de nuevo en México, desde donde preparó un segundo intento, pero habiendo aprendido que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país, la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. Este es el doctor Fidel Castro, 31 años y con 4 títulos universitarios. Con un contingente de 82 hombres, el Grupo 26 de Julio, a bordo del yate Granma, Fidel Castro desembarcó clandestinamente en Cuba a finales de 1956, siendo casi inmediatamente diezmadas sus fuerzas en un enfrentamiento con el ejército de Batista. Solo 12 guerrilleros sobrevivieron. 2 años después, sin embargo, sus bases en la Sierra Maestra eran lo suficientemente sólidas y sus efectivos lo bastante nutridos como para llevar a cabo con éxito la ocupación de Santiago en 1958. Desde allí, Fidel Castro lanzó una ofensiva que recorrió la isla de este a oeste, secundado por sus colaboradores, entre los que figuraban Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl Castro, que casi 50 años después sucedería a Fidel en la jefatura de Estado, y a un argentino destinado a convertirse en uno de los grandes mitos revolucionarios del siglo XX, el Che Guevara. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee
en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. Pero aquello no haría retroceder ni a Batista ni a los revolucionarios de Castro. Estados Unidos ha embargado a ambos bandos. De forma ocasional, simpatizantes rebeldes consiguen pasar algún cargamento a escondidas. Es una batalla desigual entre idealistas y fuerzas profesionales. Castro afirma: si pierdo, volveré a empezar. Si Batista pierde, perderá para siempre. Tras meses de enfrentamientos, las fuerzas revolucionarias libraron una batalla durante 3 días antes de avanzar hacia La Habana. Nochevieja en La Habana. Se ha informado de combates en la provincia de Las Villas entre los soldados de Fulgencio Batista y unidades rebeldes. Un par de horas después, a las 4 a.m. hora de La Habana del día de Año Nuevo, una llamada y la noticia de que Fulgencio Batista y su camarilla se han rendido y han huido. Revolucionario y estadista cubano, tras liderar la triunfante Revolución Cubana de 1959, que agrupó a un amplio espectro de sectores sociales y formaciones políticas contra la servil y corrupta dictadura de Fulgencio Batista. Por las fuerzas del gobierno, ha terminado con la huida del dictador Fulgencio Batista y con la entrada en La Habana de fuerzas rebeldes aclamadas por la ciudad. A lo largo de su vida, este idealista con barba y fumador de puro se ha ido convirtiendo en una leyenda. Para muchos cubanos, esta es la primera imagen de un hombre cuyo nombre se ha ido haciendo famoso tras 25 meses de guerrilla. Esta ha sido y sigue siendo la revolución de Fidel Castro. El pueblo cubano admiraba a Castro porque su llegada al poder no había sido a través de un golpe de estado militar, sino a través de una revolución popular. Castro era un orador dinámico, era persuasivo y estaba lleno de energía. Está dotado de una gran confianza en sí mismo y de la humildad de un profeta bíblico. Fidel Castro, con una paloma de la paz posada sobre sus hombros, mientras observa la multitud que esta noche está celebrando la Cuba libre. A pesar de la popularidad de Castro con el pueblo estadounidense, el gobierno se mostraba desconfiado ante las inclinaciones comunistas del líder revolucionario. Fidel Castro emprendió de inmediato una política de signo socializante que incluyó la reforma agraria y la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas. La presión de los Estados Unidos, que apoyó en 1961 un frustrado intento de invasión de la isla, llevó a Castro a radicalizar sus posturas y a solicitar ayuda de la URSS, y aunque el desenlace de la llamada crisis de los misiles en 1962 aseguró la pervivencia de la revolución. I came for good relation, for good understanding, for good economical relations. We are now poor people but in a rich country. What we want is to work in our rich country. Como el gobierno de Batista había saqueado la tesorería cubana, los líderes de la revolución descubrieron que no tenían dinero suficiente para dirigir el país. Pero Estados Unidos se mostró reacio a proporcionarle a Cuba cualquier ayuda adicional. El objetivo era que todos los granjeros cubanos compartieran los beneficios de la tierra. Al mismo tiempo, Cuba comenzó a aceptar ayuda de la Unión Soviética, aumentando las tensiones de la Guerra Fría entre los soviéticos y Estados Unidos. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. Con el apoyo de la Unión Soviética y del bloque socialista, de los sacrificios de la revolución y de un pueblo revolucionario, Fidel Castro pudo superar las inmensas dificultades que supuso el bloqueo estadounidense. Y siguiendo los modelos de planificación comunista, logró reenseñables avances sociales, educación, sanidad. Como respuesta, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower cortó las importaciones de azúcar de Cuba. Una vez más, la Unión Soviética accedió a ayudar comprando el azúcar cubano originalmente destinado a Estados Unidos. Estados Unidos dictó un embargo comercial contra Cuba.
Con la llegada a la Casa Blanca del demócrata John F. Kennedy, en 1961 a 1963, no solo disminuyó la presión de Estados Unidos, sino que se agudizó con la organización del desembarco de exiliados cubanos armados en la bahía de Cochinos en abril de 1961. Un intento de derrocar a Fidel que fue repelido con humillante facilidad por el ejército revolucionario. Después de aquello, Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de la Revolución Cubana y alineó su régimen con la política exterior de la Unión Soviética. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. En 1962, permitió que los soviéticos instalaran en suelo cubano rampas de lanzamiento de misiles con los que podían alcanzarse objetivos en los Estados Unidos. Descubiertas por el espionaje americano, Kennedy reaccionó con un bloqueo naval a Cuba y la exigencia de retirada de las instalaciones. La consiguiente crisis de los misiles estuvo a punto de hacer estallar una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Bien, estamos listos. Desde su despacho de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace. Como respuesta, Estados Unidos inició un bloqueo naval en la isla. Ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Los estadounidenses ven esto como un problema únicamente estadounidense y creen que un paso en falso podría llevarnos al borde de una guerra nuclear. Todos estaban nerviosos, sobre todo Estados Unidos. Parecía que esta lucha de poder entre las dos principales superpotencias del mundo podía provocar un desastre mundial. El pánico entró en escena. En todo Estados Unidos, las baldas de los supermercados empezaron a vaciarse. La gente se estaba preparando para lo que creían que podía ser un holocausto nuclear. El punto de inflexión de la crisis llegó el 27 de octubre. El presidente Kennedy accedió a no invadir Cuba y en secreto propuso retirar misiles estadounidenses de Turquía si Khrushchev retiraba sus misiles de Cuba. Un día después, Khrushchev aceptó la oferta sin consultarlo con Castro.
El peligroso pulso entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegó a su fin sin un solo disparo. Conjurado el peligro de una agresión estadounidense y asegurada la pervivencia de la revolución, el país entró en una fase de estabilidad no exenta de dificultades económicas. El embargo no afectaba solamente a las exportaciones de azúcar y otros productos a los Estados Unidos, sino también a las importaciones desde Estados Unidos a Cuba, que se surtía casi en exclusiva de todo tipo de artículos estadounidenses. El comercio entre ambos países quedó anulado, se congelaron las inversiones cubanas en territorio estadounidense y con la retirada de la isla del capital norteamericano, la economía productiva cubana quedó privada de financiación. Castro se ha posicionado como líder mundial y supone un punto de apoyo estratégico para los soviéticos al estar a 150 kilómetros de Estados Unidos. Albergamos la profunda sospecha de que las plagas que han azotado a nuestro país y especialmente el dengue hemorrágico pueden haber sido introducidas en Cuba, en nuestro país, por la CIA. Con el fin de mantener su economía en los años 70, Castro aceptó miles de millones de dólares en ayudas procedentes de la Unión Soviética. El dinero se utilizó para mejorar las fábricas y las industrias cubanas. Voy a desembarcar así en Nueva York. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. Es fuerte, it's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. El comandante Fidel desarrolló una política exterior muy activa, basada en la lucha contra el imperialismo, destacando el protagonismo del propio Fidel Castro en el movimiento de países no alineados, cuya conferencia presidió en 1980, y la intervención militar cubana en África, en apoyo de los regímenes socialistas de Angola y Etiopía. La economía planificada de inspiración soviética dio frutos, racionalizando las inversiones hacia objetivos de interés colectivo y facilitando una mejor distribución de la riqueza. Muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombre de los que caen en las costas. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y es este acto, este tributo y este reconocimiento al heroico pueblo de Nicaragua y a su histórica victoria del 19 de julio de 1979. Yo diría que albergo la esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. No venimos aquí a enseñar ni a influir. Venimos humildemente a aprender. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar.
no pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará por encima. Had it not been for the Cuban presence in Africa, and in particular in Angola, the history of Africa would have never been what it is now. One of the greatest friends that Cuba has is Nelson Mandela and his appreciation for what the Cuban people did and Fidel Castro. But I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it. Your system, which you say works very well, it does presuppose that the leadership of the country, you, are always right, that you are infallible. Is that not so? No, it does not presuppose that. You will not see a statue of me anywhere, nor a school with my name, nor a street, nor a little town, nor any type of personality cult. We have always been honest. We have always told them the truth. This people know that from the government, a lie has never been told to them. And I ask you to go to the world, tour the world, and go to the United States and ask if they can say what I can say, that I have never told a lie to the people. Cuando las dificultades económicas de la URSS impidieron que siguiera subvencionando a la economía cubana, esta se hundió en una grave crisis. No obstante, Castro rehusó a introducir reformas al estilo de la perestroika que auspiciaba Mikhail Gorbachev. Salvó así a Cuba del desmoronamiento del resto de los regímenes prosoviéticos y de la propia URSS a finales de los años 80 y principios de los 90. Pero Cuba entró en una etapa crítica en el terreno económico en medio de la intensificación de presiones de los Estados Unidos, que endureció el bloqueo en 1992. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario, un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Con el cambio de siglo, Fidel Castro pudo contar con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez Frías y de un nuevo grupo de dirigentes de izquierda opuestos al neoliberalismo económico estadounidense, como el boliviano Evo Morales. En octubre del 2000, firmó un acuerdo con la Venezuela de Chávez que permitió a Cuba importar petróleo en ventajosas condiciones. Sin embargo, los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 llevaron a un nuevo deterioro de la situación económica, caída del turismo, cierre de centros azucareros y las renovadas presiones estadounidenses en el plano político. Fidel Castro reaccionó reafirmándose en sus principios. El socialismo fue declarado irrevocable en una enmienda constitucional del 2002. Desde el 2004 se puso fin a la dolarización de la economía, 11 años después de que se autorizara la libre circulación del dólar en la isla.
verte de nuevo aquí algún día. Y ya no veas los niños sin escuela, y ya no veas las mujeres sin trabajo, y ya no veas los campesinos sin tierra, sino que veas la Venezuela bolivariana que estamos comenzando apenas a construir, y que veas la revolución triunfante de esta parte hermosa de Sudamérica. Le pido a Dios, hermano, y delante de nuestro pueblo, dame un abrazo eterno, infinito. Y te voy a decir, como tú no lo dijiste, permíteme, yo lo voy a decir ahora. Fidel, Sabaneta te responde, hasta la victoria siempre, comandante. Mucho porvenir les deseo en nombre de Cuba y cuenten con nosotros para lo que sea en cualquier sentido. Cuenten con nosotros. En julio de 2006, Castro se sometió a una operación por una hemorragia intestinal. Los cubanos fueron informados de la enfermedad de Castro gracias a su secretario, Carlos Valenciaga, que leyó una carta escrita por Castro. La operación me obliga a permanecer varias semanas de reposo, alejado de mis responsabilidades y cargos. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión. Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. Bajo la dirección de Fidel Castro, Cuba obtendría importantes logros sociales, especialmente visibles en la erradicación del hambre y de la subalimentación en la educación primaria y universitaria, y en la asistencia sanitaria, materias en las que llegó a constituir un modelo para los países subdesarrollados. La revolución de Fidel Castro permitió que millones de cubanos de origen humilde llegaran a ser médicos, abogados o ingenieros, algo impensable antes de 1959. Yo era casi analfabeto, y con la revolución estudié, y me hicieron estudiar, nos hicieron licenciado. De hecho, en Cuba, todo el mundo tiene acceso a la educación, incluso la universitaria, algo considerado como uno de los logros de la revolución, aun cuando esa educación viene con una alta carga ideológica. Esa ideología también ayudó a erradicar la división de clases sociales en los primeros años del proceso revolucionario, inculcando a los cubanos que todos eran iguales. Es difícil encontrar un cubano que se considere inferior a otro. La revolución hizo mucho por emancipar a la mujer. Hoy la gran mayoría trabaja, gana los mismos sueldos que los hombres y tiene acceso a jardines infantiles para cuidar a sus hijos. Su supervivencia y la de ellos no depende de un hombre. La revolución cubana también instauró un sistema de salud pública que ha sido la envidia de muchos países en vías de desarrollo. El índice de mortalidad en Cuba sigue siendo uno de los más bajos del mundo. De hecho, la mayoría de los cubanos piensa que los logros en educación y salud son dignos de defender. Te agradecemos, Fidel, tu lucha por Cuba, por Latinoamérica y África. Hoy podemos decir que tu legado corre en las venas de todos los que luchamos contra las injusticias, por los que luchamos con puño en alto y gritamos patria libre o morir. Infinitas gracias por tu solidaridad eterna y fraterna. Infinitas gracias, comandante. Comandante hermano, comandante amigo, comandante Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se
acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoneros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.